esperanza no es la que vemos, sino en la que no vemos. Aunque no lo veo, pero estoy convencida de que Dios tiene el poder para provocar algo en mi vida. Aunque terrenalmente mis ojos ahora mismo están viendo la imposibilidad, pero la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Jehová le librará. Ahora bien, quiero hablarle aquí rápidamente. En el libro de Jeremías, dice, es un versículo, ¿verdad?, que hemos escuchado constantemente hablar de Jeremías, pero quiero enseñarle una revelación aquí rápidamente que va a cambiar su mentalidad en esta noche. Dice que cuando Dios llama a Jeremías, le dice en el verso 4: Jeremías, desde antes que te formase en el vientre te conocí, y desde antes que nacieses te santifiqué, y te he separado como profeta a las naciones. Mira una cosa, un detalle aquí. Cuando Dios llama a Jeremías, lo primero que Jeremías le dice a Dios: Señor, pero ay, ¿cómo tú me dices que yo voy a ir a gobernar la tierra si yo solamente soy un niño? Dios no le dijo a Jeremías, ni le preguntó en el estado en el que se encontraba. Le dijo: tú vas a ser el que va a ir a gobernar la tierra. Dios no mira tu imposibilidad ni lo que tú estás viviendo en el día de hoy. Tú tienes que entender que Dios te ha marcado para tú ser un embajador y un representante aquí en la tierra. Que la intención del Padre sobre tu vida es que tú comiences a gobernar y a tomar posesión de lo que a ti te corresponde como hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Dígame en gloria a Dios algo, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué Jeremías respondió de esa manera? Porque la mente de Jeremías lo que tenía era una mente de niño y no una mente de gobierno. Jeremías no tenía una mente de gobierno, sino que tenía una mente de niño todavía. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: renovar nuestra mente cada día. ¿Qué significa renovar? Renovar significa llevarla al estado en la que tu mente debería de estar. Entonces Dios no necesita operarte y sacarte la mente que tienes. Dios puede usar la que tienes, lo que tiene que hacer es renovarla. Lo que tu mente necesita es una renovación. Usted nunca ha visto un cassette, y un cassette cuando está lleno de información, para poderle meter nueva información, hay que sacarle la vieja y meterle nueva. ¿Sabe usted que es más fácil convertirnos en unas personas religiosas y espirituales a que verdaderamente provocar una transformación en nuestra vida? Déjeme decirle algo. La gente no tiene problema con orar. A la gente le dicen: hermanos, vamos a orar, y todo el mundo ora, no hay problema. A la gente le dicen: hermanos, hay que ayunar. La gente no tiene problema con pasar hambre, porque pasar hambre, usted pasa hambre a cada rato cuando tiene que salir de su casa. Pero cuando le dices a la gente: es tiempo de cambiar ciertos hábitos, es tiempo de provocar una transformación en nuestra vida, nadie lo quiere hacer. Entonces es más fácil yo ser una persona religiosa, venir, cumplir con lo que tengo que hacer, a tomar mi responsabilidad. Mire, yo he escuchado, por lo menos en México, la gente critica al gobierno, la gente critica a los políticos, la gente critica al presidente de la nación. Y yo digo, mi pregunta es: ¿por qué los cristianos critican el gobierno? Si cuando a la hora de la elección, ¿cuántos cristianos hay para elegir para que sea el próximo presidente de la nación? Es más fácil criticar al gobierno que tomar mi responsabilidad. ¿Cuánta gente hoy en día se está preparando para provocar que en el día de mañana las leyes cambien? ¿Cuánta gente hoy en día se está preparando para provocar un cambio aquí en la tierra? No sé si me estoy dando a entender. Si no quiere decir amén, digan que sea ouch. Entonces, mira bien esto. Para que la cultura del reino, ¿qué significa el reino? Estamos hablando de la voluntad de Dios establecido en el corazón y en la mente de una persona. En un tiempo atrás, hace miles de años atrás, en una ocasión apareció Juan el Bautista y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Mas sin embargo, después Jesús aparece y dice: el reino ya está entre vosotros. Él no dijo: arrepiéntete porque en un futuro el reino va a venir, o tienes que morirte para que el reino venga. Él dijo: el reino ya está entre vosotros. Jesús mismo se estaba revelando como el gobierno de Dios revelado a la humanidad aquí en la tierra. Jesús mismo estaba diciendo: cambien su manera de pensar porque el reino ya está aquí entre vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su semejanza. Quiere decir que si tú eres a la semejanza de Dios, todo lo que Dios hace, tú también tienes la capacidad de hacerlo.
Se supone que como creación de Dios y semejanza de Dios aquí en la tierra, todo lo que Dios hace, tú tienes la capacidad de también hacerlo. ¿Sabe una cosa? A veces la religiosidad nos inculca tanto y tanto miedo que nos da miedo hasta creer que podemos ser más grandes que Dios. Yo tengo 2 hijos y yo a mi hija nunca le he dicho, nunca se te ocurra llegar a ser más grande que yo. Al contrario, le digo, ojalá y tú puedas hacer lo que yo no logré hacer en esta tierra. Y si nosotros que somos padres terrenales, que no somos tan buenos, cuanto más Dios lo anhela que tú llegues a un nivel mayor al que tú has podido experimentar en el día de hoy. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que entender que primeramente, para que el gobierno de Dios o la cultura del reino se establezca en su vida, primeramente tiene que romper con la suya. Usted sabía que dice una estadística que un hábito, para poderlo cambiar, toma alrededor de 30 días tratando. Ahora imagínese nunca tratando. Imagínese cambiar un hábito, dura un mes tratando de hacerlo. Ahora imagínese que nunca trata. Hay gente que se ha acostumbrado. Hoy en día a veces somos el reflejo de nuestros antepasados, de nuestra gente. Un ejemplo, hay gente que su papá nunca pudo hacer nada, que sus padres nunca pudieron tener el negocio que quisieron, nunca pudieron tener casa propia, nunca pudieron emprender sus sueños, sus metas, su propósito. Y hoy en día nos vemos en el presente y nos damos cuenta que tenemos el mismo estilo de vida, que no hemos roto con nuestra cultura y con nuestros principios terrenales. Por ende, tenemos la misma mentalidad, no ha sido renovada por una mente de gobierno y una mente de reino. La Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. Esta tierra que usted ve con sus ojos naturales es propiedad de Dios. Y si significa que esta tierra que usted está pisando hoy en día es propiedad de Dios, quiere decir que como hijo de Dios que tú eres, también te pertenece a ti. El gobierno, las finanzas, las empresas, todo lo que habita en esta tierra no le pertenece a la tierra ni al gobierno terrenal, te pertenece a ti como hijo de Dios. Es tiempo que la iglesia en este tiempo se levante a gobernar, se levante con una mente de reino a entender que Dios te ha marcado para conquistar esta nación. Entonces, ¿verdad? Yo le digo que a veces hay gente que lo único que hace es que se muda de país. Y cuando viene a este país, mire, yo viví en la ciudad de Dallas. Y en la ciudad de Dallas es una ciudad donde hay gente de todo tipo de nacionalidades, de todos lados. Y me tocaba ir a iglesias que cuando entraba a una iglesia, en cuanto yo entraba por la puerta, decía, esta es una iglesia de caribeños. Iba a otra iglesia y decía, esta es iglesia de mexicanos. Entraba a otra iglesia y yo decía, esto tienen como cara como de brasileños. Porque no proyectaban la cultura del reino, sino que proyectaban su cultura. Entonces la gente hoy en día viene a este país, pero todavía sigue teniendo su misma mentalidad. Lo que hizo fue traerse su país en la mente. Piensa como mexicano, habla como mexicano, come como mexicano, se comporta como un mexicano. Cuando tu mentalidad ha sido renovada, tú ya no piensas como mexicano, sino que ahora piensas como un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Comienzas a pensar diferente, hablas diferente, te mueves diferente, tienes una mentalidad diferente. Si usted se trae su país para acá, lo único que se va a traer es pura desgracia. Porque la mayoría de las repúblicas de las que venimos, hay crisis. Mire, déjeme decirle algo, yo tengo mucho tiempo que yo no sé cuánto está la gasolina, aunque no me lo crea. No hay problema que no me lo crea, yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque mis recursos y mis finanzas no dependen de la economía del país. Aunque hay una recesión y una crisis en el país, Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Lo que yo tengo en el día de hoy no se ve afectado por lo que el país está aconteciendo o está atravesando. ¿Por qué? Porque he entendido que mi gobierno, que mi mentalidad no depende del gobierno terrenal, sino del gobierno de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿sabe una cosa? Que cuando yo le decía, ¿verdad? Que a veces es tan difícil uno mirarse y encontrarse con uno mismo y entender que uno tiene que romper con ciertas cosas. Mire, un ejemplo. Yo he entendido, por lo menos hoy en día, yo creo en la motivación. Porque si hay algo que Jesús hacía, era que motivaba a la gente. Le decía al pecador, vete y no peques más, ni yo, que soy Dios, te condeno. Si 7 veces caía el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Entonces Jesús siempre motivaba a la gente. Ahora bien, está 2 tipos de personas. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios llama a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, te he puesto en esta tierra para arrancar, para gobernar, para destruir. Mira una cosa, cuando usted
compite en una carrera, solamente una persona es la que puede adquirir el primer lugar. Nunca cuando su hijo participa en alguna competencia le dice: mi hijo, no importa que perdiste, lo importante es que participaste. ¿Verdad que no? La intención de cada participante es obtener el primer lugar. Porque yo decirle a mi hijo, no importa que no ganaste, lo importante es que simplemente participaste, yo estuviera acostumbrando a mi hijo a conformarse a perder. Cuando los hijos de Dios no somos unos perdedores, porque Dios te ha dado la victoria, Dios te ha marcado como un conquistador, Dios te ha marcado para que tú puedas poder llevar a cabo todo aquello que Dios te ha prometido que quiere hacer a través de tu vida. Entonces, el yo decir, aunque tal vez no lo alcancé, pero alcancé un poco, está bien, eso es conformismo, y eso es adaptarme a algo poco, cuando verdaderamente la mentalidad de Dios es tan grande, la magnitud, que a veces la mentalidad humana no logra asimilar lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Entonces, una persona cuando compite en una competencia, para poder ganar el primer lugar, no es suficiente que solamente sea un participante.